Muy buenos días, República Dominicana, o desde la República Dominicana, para todos los que nos siguen de los mares, incluso algunos. Aquí estamos en este día martes. En un martes como que no hay tantas informaciones, y mientras nosotros averiguamos todo lo que vive diciendo el presidente Luis Abinader, hablando en términos de reforma constitucional, que son parte de las propuestas que había hecho desde el año pasado. 12 reformas, ¿lo recuerdan? 12 reformas que eran imprescindibles para que se pudiera completar el primer programa de gobierno de 4 años del presidente Luis Abinader, pero que quedaron ahí en la gatera, que no se completaron. Hacía énfasis en 2 cuestiones fundamentales. El presidente aseguraba que el Ministerio Público tiene que ser realmente independiente, que de alguna manera hay que reconocerlo, lo logró con Miriam Germán, que no tiene vínculos políticos partidarios, y además es una persona que durante años, más de 40 en el ejercicio, se ha caracterizado precisamente por no depender ni mucho menos mediatizarse por lo que otros quieren, pero un ministerio independiente que debió ser por la posteridad, no por la coyuntura o la intención del presidente Luis Abinader, que montado en esa ola de la transparencia necesaria que de alguna forma impulsó y ayudó a que hoy fuera presidente, pues hablaba de que eso no podía ser producto de esa coyuntura, y que había que ponerle un candado a la Constitución para que el presidente de turno no la quisiera modificar y hacerlo a su antojo, como lo han hecho otros cuando se quieran reelegir. De eso sabemos mucho, y sabemos incluso de gobiernos pasados que ahora no se pueden referir porque dicen que vivimos en el pasado. Claro, un pasado tan reciente como que retumba demasiado fuerte en nuestras cabezas por las tropelías que se cometieron, sobre todo desde la justicia, con muchas denuncias de corrupción, pero además con un ministerio público que se suponía independiente, y que cuando se habló de que se le blindara y pusiera candado, justamente los primeros en gritar fueron esos partidos de oposición, léase Leonel Fernández esgrimiendo su constitución del 2010, con la que por supuesto permitió que nosotros llegáramos a casos tan absurdos y tan aberrantes como fue, por ejemplo, el caso de la Sunland, el caso de Muchis, del caso de Embraer, y otros más que nunca llegaron a la justicia, a esa justicia independiente que estaba mediatizada. Aún recordamos, por ejemplo, lo que fue el mantenimiento de las altas cortes, que también suponía algunos niveles de independencia, desde lo que tampoco se pudo hacer absolutamente nada. Y para eso hay otros ejemplos que pudieran ilustrar perfectamente. ¿Recuerdan ustedes las luchas que tuvimos en mi municipio, Santo Domingo Este, con el tema de la Parada del Este? 3 sentencias, 2 del Tribunal Superior Administrativo, 1 del Tribunal Constitucional, que simplemente los gobernantes de turno se pasaron por buena parte e hicieron lo que les dio la gana por encima de las sentencias de esas altas cortes. Es decir, que tal blindaje, a pesar de que constitucionalmente estaba contenido en esa modificación del 2010 que se hizo, pues al final hicieron lo que les dio la gana. Y una cosa era lo que emanaba de esos tribunales o de esas altas cortes, y otra cosa era lo que hacían los gobernantes. Evidentemente que, por supuesto, los incumbentes de esas instancias estaban a la orden como súbditos de los gobernantes de turno. Por eso el expresidente Danilo Medina se dio el permiso y el lujo de, a pesar de 3 sentencias, acudir al Parque del Este a inaugurar una parada con 3 sentencias en corte. O como el Tribunal Superior Electoral, por más de 30 veces emitió sentencias a favor del nefasto Miguel Vargas Maldonado. Y así una cantidad enorme de ejemplos que nos dicen que efectivamente no es suficiente la Constitución del 2010, y que sí se necesita un ministerio público que sea independiente en verdad, y que sea para la posteridad, a menos que implique una modificación de la Constitución. Modificar a su antojo cuando se quieran reelegir es otra de las cosas que también se le piensa poner y blindar. Y todo indica que será la primera reforma que se tratará
ahora en esta gestión de los tantos desafíos que implica para el presidente y para el gobierno estas reformas que pretenden hacerse. Pero mientras eso ocurre, entre las propuestas que están rodando para la modificación de la Constitución, hay una que el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, ha sugerido, y es que haya que tener un 95% de los votos de la Asamblea Nacional para poder modificar la Carta Magna, una constitución que de 1844 a la fecha ha ido al paredón 39 veces. Y digo que ha ido al paredón porque normalmente, con algunas excepciones, evidentemente a lo largo de todos estos años, siempre ha sido para conveniencia de los que están al frente de la administración pública y casi siempre, en muchos casos, para modificar la Constitución, para ellos mantenerse, si no perpetuarse, mantenerse por periodos más largos al frente del gobierno. De eso pueden dar ejemplo todos, desde Leonel Fernández, Danilo Medina, que lo más suave que hizo fue militarizar el Congreso, y ni qué decir de Hipólito Mejía, que después de decir 11 veces que no se iba a repostular, también entonces se embarcó en la tarea de hacer las mismas barbaridades con la Constitución, tratando de hacerse trajes a la medida. Ahora, para eso que propone el actual presidente de la Cámara de Diputados, se necesitan solo las 2/3 partes, que serían 148 senadores, 148 congresistas, sumando, por supuesto, los senadores y los diputados, que es un número que realmente no sería difícil de conseguir. De hecho, a partir de agosto, cuando asuma entonces el PRM, son 173 diputados que ellos consiguieron de una matrícula de 146, pero lo han tenido los otros partidos presidentes anteriores y en varias ocasiones, y cuando esto ha ocurrido, bueno, pues no es ningún problema tampoco, porque siempre se negocia y sabemos de todos los mercaderes que nosotros tenemos en el Congreso Nacional. En fin, que mientras seguimos embarcados en esas discusiones, señores, nosotros tenemos problemas serios que debemos de resolver. ¿Y saben qué? Precisamente en el día de hoy, y yo quiero invitarles formalmente a que ustedes vayan y lean el artículo que escribe en el periódico Diario Libre Benjamín Morales respecto al tema de la educación. Y la verdad, a mí me encantó esa reflexión, se la quiero compartir, quiero que ustedes vayan y lo lean, porque el punto de partida de Morales es a partir de unas cifras que arroja precisamente muy recientemente la UNESCO, donde daba a conocer en un informe que la carencia, y el tema que voy a tratar y el que trata Morales es sobre el tema de la educación, que aquí vivimos haciéndonos los locos, nos quedamos en los temas de la coyuntura, nos quedamos en los dimes y diretes, y se nos olvida que después de que aquí la población por muchos años salió a las calles a presionar para que se cumpliera con la ley que había aprobado un 4% para la educación, nosotros seguimos ocupando los peores lugares en términos de educación. Y hoy da la UNESCO unas cifras que hablan del tema de la desescolarización y las carencias educativas a escala planetaria, y eso a raíz, por supuesto, de una insuficiente inversión en educación que cuesta cada año a escala global cerca de 10 billones de dólares a la economía global, por supuesto. Entonces, ese organismo, que además dice que 128 millones de niñas no fueron a las escuelas en el año 2023 en el mundo entero, y que el 70% de los niños de 10 años en los países de ingresos bajos y medios son incapaces de comprender un texto sencillo, y de eso nosotros tenemos experiencia, porque en las mediciones que se han hecho justamente para República Dominicana hemos ocupado lugares vergonzosos. Indica también que si los países pues redujeran un 10% el número de jóvenes
que desertan, que abandonan, que se van de las escuelas, entonces el Producto Interno Bruto a escala global crecería entre un 1% y un 2% al año. Por supuesto que esas son cifras que tienen que hacernos pensar, porque son cifras efectivamente bastante escandalosas, pero saber que en el caso de República Dominicana, hace allá 10, desde el 2008 para acá, 12 años, nosotros dimos el primer paso, que era comprometer con las disposiciones presupuestarias los recursos que se necesitan para que República Dominicana pueda avanzar. Entonces tenemos que tener bastante claro cuáles son los desafíos fundamentales que nosotros tenemos para que estemos estancados en ese sentido y en términos de educación. Y por supuesto eso todos lo sabemos. Aunque se tiren las pelotas unos y otros cada 4 años, sabemos perfectamente que lo fundamental aquí es batallar contra el intento de saqueo de esos recursos y que más bien eso se pueda invertir en una educación de calidad que pueda mejorar de manera exponencial, de modo que esa inversión, que fue una presión de los ciudadanos y ciudadanas dominicanas, comience a dar el retorno que la ciudadanía merece y por lo que nosotros luchamos de hace mucho tiempo. Esa fue una decisión que salió de la gente, que salió de sectores preocupados por el tema de la educación, cuando decidimos ir a presionar para que se cumpliera con una ley y que ese 4% del PIB a la educación, bueno, pues se dedicara de la mejor manera para nosotros salir de los racismos en el que nosotros nos encontramos en estos momentos en términos de educación. Con ese 4%, señores, se han adelantado algunos temas que son importantes para la sociedad dominicana, como las mejorías salariales para los maestros y las maestras, que es importante, dotar del desayuno y de la alimentación a los niños, que son muchos los que aquí tienen recursos escasos y apenas les alcanza para comer, para comprar libros, para la compra de uniformes, para esas necesidades que son básicas para los estudiantes. Y esos logros, yo creo que respecto a los resultados que nosotros hemos tenido, aunque son importantes, son menores y no deben de ninguna manera perder la perspectiva que implica para este país los desafíos de una educación que se convierte en el nudo gordiano de todo lo que nosotros padecemos en este momento. Con esto, por supuesto, pedirles que le den like a esta transmisión y que la compartan para que nos posicionemos mejor en YouTube. Y agradecer, como siempre, a la farmacia GBC, 20% de descuento en todas las sucursales, en todos los medicamentos, sin excusa, porque muy cerca de usted hay una Medicar GBC que además es 100% dominicana y debemos apoyarla. Apóyennos ustedes a nosotros también, además de darle like y compartir, suscribiéndose a este canal de YouTube. Y si desea hacerlo, a patreon.com/soyvonferreras estaremos muy agradecidos. Terminamos como cada día pidiéndoles que nos cuidemos del calor, que tomemos las medidas sugeridas por las autoridades, porque esto viene fuerte, fuerte. Hasta mañana.